100 años después de que los colonos del continente de Patria establecieran una nación democrática, el descubrimiento de una fuente de energía llamada mineral de somnium provocó un conflicto causando la separación de la nación. La nación de Patria se dividió en dos y empezó una guerra civil entre la industria de la ciudad norte y la minería de la ciudad sur. En la guerra civil, los bandos se dividen entre la Unión Norte y la Confederación Sur, y a pesar de que la Confederación Sur gana por número, la Unión Norte cuenta con un arma secreta, que son los encarnados, soldados que pueden transformarse en bestias míticas gigantes y destruir los emplazamientos enemigos sin ayuda, creados por el gobierno del norte, que al temer la derrota, decidió usar una tecnología prohibida para cambiar las cosas, creando soldados especiales, soldados que las personas incluso comparan con los dioses, al tener figuras increíbles que azotan el campo de batalla. Luego de una victoriosa batalla, el capitán de los encarnados, Hank Henriette, se reúne con Elaine Bluey junto a Cain Madhouse. Elaine, una médico cuya investigación dio a luz a los encarnados, informa que tras la batalla hubo algunos soldados que sufrieron más síntomas. Preocupada por el tema, asegura que encontrará la manera de resolverlo pronto, ya que por algo ella creó a los encarnados. Han la consuela diciendo que todos creen en ella, especialmente él mismo. Elaine agradece sus amables palabras, creando un lindo momento. Cuando Hank recuerda que Cain está ahí, sale corriendo avergonzado y se reúne con sus otros compañeros. Sin embargo, allí no tardan mucho en molestarlo con el tema también, ya que aparentemente todos son conscientes del obvio interés que Han tiene en Elaine. Aún así, Hank se las arregla para evadir todas las preguntas, especialmente después de que Elaine se una al grupo también. Los encarnados siguen completando misiones durante varios días, recibiendo constante supervisión médica por parte de Elaine. A pesar de no haber tenido problemas durante todo este tiempo, un día, Abby, uno de los encarnados, pierde el control. Después de una batalla, aún en su forma de bestia, ataca a varios soldados matándolos de forma dolorosa. Cuando sus compañeros escuchan los gritos, corren a ver lo que ocurre y se horrorizan al ver a varios soldados destrozados y otros envenenados. Hank se acerca peligrosamente a Abby. A pesar del aire tóxico, le pregunta por qué está haciendo eso. Abby reacciona ante la voz de su capitán y se voltea para decirle que no es él, pidiendo que lo detenga. Hank se impacta al ver a Abby llorando con su conciencia a medias, pero antes de poder hacer nada, Abby es impactado por muchas balas de cañón por parte de los aterrorizados militares. Luego de varios impactos, cae al suelo en su forma humana. Hank se acerca preocupado a su lado. Abby vuelve a decir que no es él, sino otra cosa, pero su grave condición no lo deja hablar más. A pesar de que Hank grita pidiendo un médico, los soldados se limitan a mirar de lejos, aún con miedo. Hank insiste en que traigan un médico, pero Abby se disculpa y aún llorando, mete su mano en su boca. Antes de que Hank pueda detenerlo, Abby transforma su mano a su forma bestia, haciendo que su cabeza explote. Después del caótico evento, los otros encarnados se ven claramente afectados por lo que pasó, temiendo algún día terminar igual que Abby. Luego de examinar el cuerpo, Elaine comenta que hace poco Abby le había dicho que últimamente al convertirse en encarnado, le costaba diferenciar su verdadera identidad, preguntándose si no volvería a ser humano. A pesar de que Abby dijo que no era nada serio en ese momento, Elaine asegura que probablemente algo debió haberle pasado desde entonces. Muy afectada por no haber hecho nada aún así, Cain le pregunta si es posible que eso le pase a todos, pero Elaine tiembla, disculpándose y diciendo que realmente no lo sabe. En el funeral de Abby, Hank es honesto con los encarnados, diciendo que es posible que les pase lo mismo que a Abby, pero asegura que aún así no son animales, sino encarnados con voluntad y orgullo. Por lo tanto, propone un juramento, diciendo que los que pierden sus almas morirán a manos de los suyos, por lo que si algo parecido sucede de nuevo, ellos mismos deben detenerlo para asegurarse de que sus batallas no sean en vano. Luego de muchas batallas y muchos compañeros perdidos, Hank reúne a los encarnados para agradecerles por soportar misiones tan exigentes. Aclara que dentro de un día finalmente capturarán la capital y será su pelea más intensa. Al ver que sus palabras de motivación no le afectan a su desanimado equipo, Hank decide intentar otra cosa y sorprende a los encarnados cuando promete que al terminar la guerra le pedirá a Elaine que salga con él oficialmente. Esto logra captar la atención de todos tomándolos por sorpresa. Hank dice que quiere que todos celebren con él y les pide que vuelvan con vida. Esto es suficiente para que todos los encarnados se animen y celebren con mucha más motivación por terminar la guerra de una vez por todas. Esta noche, Hank hace un repaso de la estrategia para el día siguiente, junto a Cain, quien le pide que no trabaje tanto todo el tiempo. Hank le dice que quiere hacer todo lo posible, ya que a pesar de ser encarnados, sobrevivir no ha sido fácil. Cain le dice que llegaron lejos solo porque él es su capitán, pero Hank lo corrige aclarando que realmente es porque todos creyeron en él, además de Elaine y Cain, quienes fueron los que hicieron posible que Hank fuese capitán. Cain sonríe y le pregunta si recuerda cuando los tres se conocieron. Hank afirma, diciendo que no puede creer que dos huérfanos de guerra se harían amigos de un noble como Cain. Este vuelve a sonreír, recordando los viejos tiempos, pero luego su semblante se vuelve serio y le pide a Hank que cuide de Elaine, ya que está muy abrumada, haciendo todo lo que puede, y él es el único que puede ayudarla. Luego de dicha conversación, Hank se reúne con Elaine, luego de que ella lo llamara para hablar. Elaine le dice que la guerra terminará pronto y la operación del día siguiente probablemente será cancelada antes de empezar. Hank se sorprende y Elaine continúa explicando
que el cuartel avanzó con las negociaciones de alto al fuego y el tratado de paz ya está completo, por lo que el país dividido en norte y sur volverá a ser uno solo. Luego de asimilarlo, Hank suspira aliviado grandemente, diciendo que por fin han conseguido la paz. Sin embargo, Elaine dice de forma sombría que ellos no tienen lugar en esa paz, confundiendo a Hank. Con lágrimas en los ojos, Elaine voltea repentinamente y le dispara una bala a Hank, haciendo que este caiga paralizado y en shock. Elaine dice que los que se han hecho encarnados no solo se ven como monstruos, sino que también perderán sus almas, algo que les pasará a todos, incluyendo a Hank, haciendo que pierdan la razón y que no puedan controlar sus poderes. Elaine se acerca y le dice que intentó encontrar la solución, pero no pudo, y si pierden sus almas humanas, las bajas serán incluso mayores que en la guerra, por lo que ella misma debe hacerse cargo antes de que eso ocurra, ya que fue la que creó a los encarnados. Elaine abraza a Hank llorando, diciendo que lo seguirá pronto y que no pudo decirle nada, ya que al ser tan amable, sabía que él la haría dudar. Se levanta sacando sus lágrimas cuando Kane llega y se disculpa con él por ayudarla a hacer algo que debería hacer sola. Le entrega un arma con balas especiales y le dice que tal como lo planearon, matarán a todo el escuadrón, con balas que los harán morir sin sufrimiento. Luego asegura que ellos dos también morirán después y todos los involucrados con los encarnados se irán. Sin embargo, segundos después, Elaine cae al suelo, luego de recibir un inesperado disparo de Kane, quien empieza a reír sin parar. Completamente paralizado, Hank no puede hacer más que observar el cuerpo sin vida de Elaine, escuchando la histérica risa de Kane justo antes de perder la conciencia. Al despertar, una mujer rubia exclama sorprendida el hecho de que Hank despertó, remarcando lo realmente resistentes que son los encarnados. Cuando Hank pregunta dónde está, la mujer le dice que está en el hospital militar. Se presenta como la teniente segundo, Lisa Rune Castle, de inteligencia militar de la Unión. Le informa a Hank que estuvo en coma por 2 meses y que la guerra ya terminó hace tiempo. Luego de unos segundos, Hank entra en razón y pregunta asustado qué pasó con su escuadrón y con Elaine. Sin embargo, Lisa confiesa que eso es lo que ella quería preguntarle a él, ya que cuando lo encontraron al borde de la muerte, la doctora Elaine Blue Lake desapareció y no se la ha visto desde entonces. Explica que el escuadrón de encarnados se separó y Kane Madhouse los envió a casa, pero la mayoría empezó a perder la razón, causando muchas muertes y problemas, siendo temidos por la gente. Lisa interroga a Hank preguntando qué fue lo que sucedió y por el paradero de Kane, ya que perdieron contacto con este tras la última batalla, pero se sorprende cuando ve la mano de Hank en un puño sangrando a consecuencia de su furia. Hank grita el nombre de Kane antes de lanzar un golpe con gran ira, destruyendo la pared y asustando a Lisa. El tiempo pasa y Hank se dedica a cazar a los encarnados, encontrándose un día con Edgar Bedford, un antiguo miembro del escuadrón. Este sale de un edificio destruido cargando 2 sacos llenos de joyería robada. Edgar sonríe maliciosamente cuando ve a Hank, diciendo que había escuchado el rumor de que ha estado matando a sus compañeros. Al ver el cadáver de la persona que Edgar mató, Hank repite el juramento del escuadrón diciendo que quienes perdieron sus almas morirían a manos de los suyos. Luego empieza a atacar a Edgar con una lanza, con su cabello brillando de color blanco, usa un explosivo y luego usando su forma de hombre lobo, acaba finalmente con él. Su siguiente objetivo es John William Bankford, un encarnado que dirigía el orfanato local con su hija, que después de la guerra regresó para seguir cuidando a los niños, a pesar de estar atrapado en su forma bestia. Su enorme forma de dragón no impide que su hija y los niños del orfanato lo reconozcan, recibiéndolo con gran cariño. John se dedica a ayudar a mejorar el hogar de los niños, aprovechando su forma de encarnado. Su hija, Nancy Shall Bankroft, se encarga de administrar la escasa comida, ya que el orfanato sobrevive con fondos del gobierno. Una noche, mientras recorta gastos, Nancy se asusta cuando repentinamente su padre empieza a gritar, alarmando al pueblo y a los niños. Al salir rápidamente al ver a su padre histérico, Nancy le grita intentando que entre en razón, cosa que funciona en el momento. Sin embargo, conforme las noches pasan, los gritos de su padre son más recurrentes, perturbando al pueblo entero. En poco tiempo, John Bankford es sospechoso por los misteriosos desastres del pueblo. A pesar de que ven como un héroe y no quieren sospechar de él, le explican a Nancy que lo más seguro es que se lleven a los niños del orfanato. Sin poder hacer nada, Nancy ve cómo se llevan a los niños llorando a un lugar más seguro y se siente devastada al volver a la casa en la que solía convivir con su familia, ahora vacía. Ese mismo día, habla con su padre en forma triste, preguntándole si no sería mejor irse a vivir lejos en alguna casa apartada en el bosque, pero este se marcha caminando entre los árboles sin decir nada, dejándola sola. En la noche, Nancy escucha el sonido de una explosión en el bosque y, preocupada por su padre, corre entre los árboles buscándolo. Al llegar hasta él, se encuentra con la devastadora escena de su muerte a manos de Hank. Nancy ve al hombre encapuchado irse, dejando a su padre en el suelo sin vida. Después de un momento de shock, esta se acerca a su padre, pidiéndole que no la deje, mientras llora desconsoladamente. Cuando el pueblo construye su lápida, Nancy recuerda que todos los momentos que compartió con su padre para finalmente recordar su muerte. Días después, Nancy deja su hogar, recordando al hombre del abrigo blanco, asegurando que nunca lo va a perdonar. Cargando un rifle en su espalda y poco equipaje, se dirige al pueblo más cercano, preguntando a cada persona que ve si han visto a alguien como él. Sin ninguna pista, Nancy se desanima al atardecer, pero justo antes de rendirse, encuentra a Hank en un restaurante del pueblo. Azota la puerta del lugar, llamando la atención de todos y con ojos llenos de iras y manos temblorosas, recuerda a su padre y le pide fuerzas para después disparar justo
justo en el pecho de Hank. A pesar de esto, Hank se levanta como si nada, luego corre para llevarse a la niña en brazos, dejando a las personas desconcertadas. Ya en otro lugar sin gente, Hank le pregunta quién es y se sorprende cuando ella le dice que es la hija de John Bancroft. Nancy le pregunta cómo es que sigue vivo, pero Hank le responde que una bala común no es suficiente para matarlos. Cuando Hank escucha que Daniel Price llega al pueblo, se va rápidamente advirtiéndole a Nancy que se quede donde está si no quiere morir. Danny llega al pueblo, hecho un gigante, cargando un enorme y ensangrentado saco de oro y joyería, diciéndole a su madre y al pueblo que lo trajo solo para ellos. A pesar de estar aterrorizada, al igual que el pueblo, su madre le agradece nerviosamente, no queriendo alterarlo por miedo. Hank camina hacia él, acusándolo de los incidentes donde han atacado carreteras en los caminos cercanos, siendo completamente aplastadas. Danny se enoja y le pregunta quién es, pero cuando Hank se quita la capucha y le recuerda el juramento que hicieron, logra reconocerlo de inmediato. Justo antes de que Hank se lance a atacar, Nancy se interpone entre ambos, preguntando si va a matarlo, al igual que a su padre, y que acusándolo de no tener pruebas de lo que dice. Aún así, Danny la interrumpe gritando que solo mató a las personas de las carreteras porque no querían darle el oro y las joyas para su pueblo. Luego, lanza un ataque hacia Nancy, pero Hank la quita del camino a tiempo. Nancy mira impactada como Danny golpea repetidas veces el suelo, lleno de ira, mientras los habitantes del pueblo se esconden aterrorizados. Hank le dice que se ha vuelto muy egoísta y se lanza a atacarlo, esquivando un ataque de Danny para después dejar un explosivo en su hombro. La explosión es suficiente para derribarlo, por lo que Hank se acerca apuntando su arma, recordando el pasado en el que Danny aún conservaba su humanidad y solo se preocupaba por cuidar a su pueblo. Su madre llora a lo lejos, siendo retenida por los habitantes del pueblo que observaban la terrible escena. Pronto Danny también empieza a llorar, preguntándole a Hank si acaso debieron morir como Dios en el campo de batalla. Claramente afectado, Hank se disculpa con él para después finalmente dispararle usando una bala especial. La madre de Danny es liberada, por lo que esta corre hasta el cuerpo de su hijo devastada. Esto enoja grandemente a Nancy, quien se dirige a Hank, preguntándole si planea matar a más de sus compañeros. Hank le dice que hicieron un juramento, pero Nancy lo cuestiona, apuntándolo con su rifle, asegurando que la guerra ya terminó. Sin embargo, Hank le dice que no ha terminado nada y que ninguno de ellos pudo terminarla. Confundida, Nancy le pregunta qué pasó con el escuadrón de encarnados, ya que mató a su padre antes de que supiera algo. Al no escuchar respuesta alguna por largos segundos, Nancy baja su rifle para decir con determinación que en ese caso ella lo acompañará para descubrir ella misma por qué su padre tuvo que morir. Muy sorprendido, Hank no puede hacer nada ante la determinación de la niña, por lo que ambos viajan durante los siguientes días. Finalmente, llega Rock Hill, una ciudad donde la guerra continúa debido a un monstruo que vive en una fortaleza. Ahí se encuentran con Lisa, quien le explica a Hank que la enorme fortaleza en la ciudad fue creada por el encarnado Minotauro, un especialista en construcción, bueno con las manos y con fuerza sobrehumana, que hizo una fortaleza en el campo en 3 días. Una fortaleza que siguió creciendo cada día desde que llegó, después de que terminó la guerra. Lisa aclara que la destrucción de los edificios cercanos es debido al Minotauro, que destruyó muchos edificios en busca de materiales para su fortaleza, por lo que mientras más tiempo pase, habrá cada vez más bajas en la población. Lisa le dice a Hank que tiene que detenerlos pronto por esa razón, pero Nancy la interrumpe y le pregunta a Hank si piensa matar al Minotauro también, solo por ser un encarnado. Al ver la confusión de Lisa, Hank le explica que Nancy es la hija de un encarnado, lo que hace entender de inmediato. Nancy sigue hablando enojada, diciendo que si el problema es la fortaleza, deberían convencerlo de detenerse, ya que está maltratado como una carga. Lisa le dice que ojalá fuese posible, para después ser interrumpida por el grito del Minotauro. En lo alto de su fortaleza, el Minotauro grita repetidas veces, alertando a los ciudadanos y ordenando que se preparen, pues la guerra ya se acerca. Los ciudadanos son perturbados por los constantes gritos y Lisa le explica a Nancy que así es su vida diaria, ya que él no ha dejado de pelear, arrastrando a la ciudad con él. Hank entonces le dice a Lisa que actuará en la noche y deja el lugar sin decir más. Desanimada, Nancy camina por la ciudad observando las casas destruidas, preguntándole por qué tenía que pasar esto. Después de todo, el Minotauro también peleó para proteger a la gente. Algo preocupada, Lisa le pide a Nancy que la siga y ambas caminan hasta llegar a un gran centro de refugiados. Lisa explica que en ese centro se encuentra la gente que no tiene dónde ir, ya que perdieron su hogar por la construcción de la fortaleza. Nancy se sorprende y se entristece cuando ve a las familias en esa situación, recordando a su padre. Lisa entonces le dice que a pesar de que es cierto el hecho de que tienen paz, gracias a los encarnados, proteger la vida de la gente es su trabajo. Esta misma noche, Nancy decide acompañar a Hank a la fortaleza y se aterroriza al ver los esqueletos de los muchos soldados que intentaron entrar ahí alguna vez, pero cayeron en las trampas del Minotauro. Muy afectada por lo que ve, Nancy retrocede, tropezando con una roca que la hace activar una trampa accidentalmente. Antes de ser destrozada por la trampa, Hank la salva y le ordena que camine solamente por donde él lo haga. Luego de unos segundos caminando, Nancy pregunta cómo solía ser el Minotauro antes. Hank dice que era un hombre cobarde que le temía todo y tenía pánico, llamado Theodore Sherman. Al llegar a una entrada, Hank le pide a Nancy que espere un momento en su lugar. Justo después de que Hank pasa la entrada, un mecanismo se activa haciendo que baje una pesada puerta de madera, bloqueando el camino. Por lo tanto, Nancy queda fuera, exclamándole a Hank que la espere y que quiere ir con él. Lisa aparece diciéndole a Nancy que Hank nunca tuvo la intención de llevarla, por lo que ella lo siguió todo el tiempo, con la intención de llevarla de vuelta a petición de Hank. Lisa le dice que ya es hora de que vuelvan, asegurándole
que la protegerá en el camino, pero Nancy no termina de escucharla y vuelve a la puerta diciendo que tiene que ir, ya que quiere saber lo que Hank intenta hacer. Enojada, recuerda a su padre y dice que no puede perdonar a Hank, por lo que quiere entender lo que hace y verlo ella misma. Al ver a Nancy forcejear con la puerta inútilmente, Lisa se rinde y decide ayudarla activando el mecanismo con un botón oculto, permitiendo que ambas avancen. Mientras tanto, Hank encuentra a Theo en el centro de la fortaleza, quien lo reconoce alegre y le da la bienvenida. Presume con orgullo la fortaleza que hizo, diciendo que a pesar de que el escuadrón se separó, ya no hay que temerle al enemigo. Cuando Hank le pregunta dónde está el enemigo, Theo le asegura que están en todas partes y vienen a matarlo, por lo que tiene que hacer su fortaleza incluso más grande. Hank lo interrumpe apuntando con su lanza y diciendo que ya es hora de terminar. Theo se altera y le pregunta si acaso lo están traicionando. Sabiendo que no puede hacerlo entrar en razón, Hank le dice que así es, asegurando que él es el enemigo, por lo que Theo pierde el control transformándose en Minotauro, exclamando que finalmente ha aparecido el enemigo. Ambos empiezan a pelear, pero Hank se dedica a esquivar las incontables trampas de la mazmorra que Theo preparó. Cuando Nancy y Lisa llegan al lugar, ven a Hank en el suelo y al Minotauro a punto de impactar una enorme hacha de piedra sobre él. A pesar de que Nancy se alarma, Lisa le asegura que estará bien. Theo ataca con su hacha usando todas sus fuerzas, sin embargo, este es detenido por la mano de Hank, quien se transforma poco a poco en un hombre lobo. Lisa le explica a Nancy que Hank es uno de los pocos encarnados que solo revela su verdadero poder por la noche, y Nancy se sorprende al ver que Hank se transforma por completo y se lanza al Minotauro. Luego de esquivar muchas trampas, Hank finalmente logra causarle una herida de gravedad, por lo que Theo cae al suelo en su forma semi-humana. Cuando Hank se acerca a Theo en su forma humana, este lo vuelve a llamar capitán. De forma más calmada, pregunta si acaso va a morir, y al entender la situación, dice que entonces ya no necesita tener miedo y que se siente bien no tenerlo. Hank lo apunta con su arma diciéndole que ya puede descansar. Nancy intenta detenerlo, pero al ver que Theo cierra sus ojos pacíficamente, se da cuenta de que este ya ha aceptado su muerte. Hank le dispara a Theo, quien finalmente muere con una sonrisa. Al ver la expresión sombría de Hank, Nancy recuerda la muerte de su padre y se pregunta qué le habrá dicho en el momento en que murió. El tiempo pasa y Nancy se emociona cuando viaja en un tren, por lo que uno de los conductores del tren le pregunta si es su primera vez. Nancy confirma esto, diciendo que su padre le habló de ellos, pero nunca había viajado en uno. El hombre señala que poco después, una de las vistas más esperadas en el viaje, el puente de hierro, que une la frontera norte y sur, que mide 219 metros de largo, siendo el más grande del continente, construido después de la guerra, como símbolo de paz que conecta el norte y el sur, apoyando la vida de todos los que viven en paz. A pesar de estar conmovida por lo que escucha, Nancy no puede evitar mirar a Hank, recordando la vez que le dijo que la guerra no ha terminado. Momentos después, el tren se detiene inesperadamente debido a que las fuerzas militares bloquearon las vías. Lisa Runcastle entonces entra al tren buscando a Hank para informarle que el encargado gigante avanza más rápido de lo esperado. En poco tiempo, llegan a un campamento militar donde Lisa explica que el encarnado se ha estado moviendo hacia el este desde que lo descubrieron, por lo que el importante puente de hierro que queda en esa dirección está en alto riesgo de ser destruido por el gigante. Hank explica que ni siquiera los cañones le hacen daño al gigante, además de que si se lastima, la parte afectada crece de nuevo, siendo aún más resistente, por lo que es imposible herirlo normalmente con el equipo militar disponible, como lo han estado intentando las fuerzas armadas hasta ese momento, ya que mientras más lo lastimen, más resistente será. Aún así, Hank dice que hay una manera, y luego de idear un plan, todos se reúnen para enfrentar a la bestia. Los militares usan cañones para distraer al gigante, por lo que Hank corre con su lanza hacia este sin ser visto. Luego deja un explosivo ante sus articulaciones, ya que al ser un lugar en donde no recibe ataques comúnmente, consecuentemente es un punto débil. El plan funciona como lo planeó, por lo que el encarnado se desploma en el suelo por el dolor. Los militares celebran y poco después se apresuran a fijar al gigante al suelo para que no se mueva. Mientras tanto, Nancy se sorprende cuando Lisa le dice que según los reportes, el gigante realmente no ha herido a nadie, ya que durante todo el tiempo evitó las ciudades y los pueblos con gente. Incluso los soldados que fueron heridos no fueron heridos a causa de un ataque directo. Lisa dice que no se han reportado bajas a causa del gigante en absoluto, por lo que probablemente aún conserve algo de su humanidad. Al día siguiente, Nancy intenta hablar con el encarnado. Luego de que este abre sus ojos, ella se sorprende y decide presentarte, diciendo que su padre es John William Bancroft. Cuando ve que captura la atención del encarnado, se alegra por un breve momento, y entonces le pregunta por qué razón se dirige al este. Nancy intenta explicar que adelante hay un puente muy importante en el camino, por lo que si se devuelve el ejército ya no lo molestará. El gigante entonces levanta su cabeza para mirar hacia el este, dejándole claro a Nancy que definitivamente debe haber algo en esa dirección. Por otro lado, Hank y Lisa escuchan las quejas del presidente de la ferrocarrilera, quien exige que maten de una vez por todas al monstruo antes de que destruya su puente. Lisa intenta explicarle que hay ciertos protocolos que tienen que seguir y que es algo complicado eliminarlo de inmediato. A pesar de que explica la organizada estrategia, el presidente de los ferrocarriles grita enojado, diciendo que debería usar explosivos. Después de todo, solo es un animal. Amenaza con que si el ejército no hace nada, él y su equipo se encargarán de hacerlo. Aún así, Hank le dice que el plan no cambiará, haciendo que el presidente se enoje y vaya con sus compañeros. Poco después, durante las preparaciones para la estrategia, Nancy se reúne con Hank queriendo hablar acerca del gigante encarnado, pero Hank le asegura que lo único que sabe es que se llama Arthur Alliston, un hombre de pocas palabras que nunca se quejaba sin importar la misión. Nancy le menciona que cree que hay algo importante para Arthur en el este, por lo que pregunta si tiene idea de qué podría ser. Hank lo piensa un poco, pero dice que aún así
Nancy no tiene caso, ya que él está ahí para matarlo, no para ayudarlo. Nancy intenta discutirlo, pero al no poder convencer a Hank se va llorando del lugar. Lisa la encuentra después y le explica que es muy riesgoso intentar salvarlo, ya que es demasiado grande. Incluso si no fuese una amenaza para el puente, les ordenarían eliminarlo, por lo que lo mejor que pueden hacer es intentar que no sufra al final. Ya en la madrugada, Nancy encuentra imposible dormir, por lo que se levanta para intentar hablar con Arthur nuevamente. Sin embargo, se alarma al escuchar una gran explosión, ya que al parecer los cómplices del presidente de la ferrocarrilera atacaron a Arthur con un montón de explosivos, lo que provocó que Arthur se alterase, rompiendo todo lo que mantenía fijo en el suelo y perdiendo el control. Aplastó a los responsables de los explosivos con una pisada. Hank le ordena a los soldados que se preparen los explosivos, diciendo que hay cambio de planes, por lo que lo eliminarán ahora. Pronto llega al frente Arthur, quien no deja de avanzar hacia el puente. Usando su forma de hombre lobo, Hank logra detener a Arthur en su lugar y luego esquiva uno de los intentos de Arthur por quitarlo. Esquivando varios ataques, Hank se mueve hasta casi ser aplastado por Arthur, quedando debajo de su pata. Pero con gran fuerza, Hank empuja hacia arriba, haciendo que Arthur pierda el equilibrio y choque contra las paredes del risco. Cuando Hank le da la señal a los soldados observando, activan los explosivos, haciendo que un montón de enormes rocas y escombros caigan sobre Arthur. Luego activan otra ronda de explosivos, pero esta vez situados bajo Arthur, impactando sus partes más débiles. Arthur grita dolorosamente por el gran daño, pero para sorpresa de Hank, aún con intestinos fuera, Arthur sigue avanzando mientras se desangra rápidamente. Nancy lo espera sobre el puente, rogándole que se detenga si aún conserva su humanidad. Hank también intenta hablarle para detenerlo, pidiéndole que no destruya la nueva era de la paz que él mismo creó. Cuando Arthur queda a escasos metros del puente, otro explosivo suena y una pared de rocas que cubría el camino de adelante cae, dejando ver el mar. Ante tal vista, los ojos de Arthur se iluminan para después llenarse de lágrimas. Luego de haber presenciado tal vista, Arthur se deja caer al suelo aceptando su muerte finalmente. Poco después, Hank le cuenta a Nancy que Arthur le dijo en el pasado que quería ver el mar, aunque fuera una vez, y Hank le dijo que aquella vez podría verlo cuando la guerra terminase, cuando finalmente hubiese paz. Desanimado, Hank dice que el hecho de que él lo mató no cambiará, pero Nancy lo anima diciendo que aún así, el deseo de Arthur se hizo realidad gracias a él. Esto logra que Hank sonría, por lo que vuelve al campamento con mejores ánimos. Sin embargo, su humor cambia drásticamente cuando Lisa le dice que recibieron un reporte informando que se ha avistado a un hombre que encaja con la descripción de Cain Madhouse. Por eso mismo, pronto se dirigen a Whitechurch, la ciudad del vapor, donde han estado ocurriendo muchos asesinatos. Allí interrogan a los ciudadanos, pero al pertenecer al ejército, las personas se niegan a hablar con ellos o ayudarlos, por lo que no logran descubrir nada hasta el siguiente día, cuando consiguen el cadáver de otra víctima con heridas similares a las de los demás. Al ver las heridas de garras paralelas, Hank sabe que el asesino no fue obra de Cain, y poco después descubre que se trata del encargado gárgola, llamado Christopher Keynes. Esa misma noche, Hank se enfrenta a Christopher, luego de que este mismo lo citara para pelear en una iglesia abandonada. Al llegar a la iglesia, Hank se altera cuando ve cadáveres de ciudadanos ensangrentados colgando del techo. Christopher le dice que simplemente lo hizo para mostrarle la justicia que imparte, pero esto solo enoja a Hank, quien se lanza hacia él para atacarlo. Usando su forma de hombre lobo, Hank logra hacerle frente al gárgola por un buen rato, hasta finalmente estrellarlo contra el suelo. A pesar de estar ganando, Hank es tomado desprevenido cuando Christopher usa una pistola para dispararle una bala matadioses, una de las balas especiales que se usan contra los encarnados que Cain le otorgó a Christopher antes de la batalla. Hank se paraliza y cae al suelo volviendo a su forma humana, incapaz de poder hacer algo. Sin embargo, Nancy aparece y al intentar proteger a un niño, su vida se ve amenazada por Christopher. Por lo tanto, Hank arranca bruscamente la bala fuera de su cuerpo y salta rápidamente mientras vuelve a convertirse en hombre lobo. Con su mano, logra atravesar el pecho de la gárgola con tal impacto que destruye la pared de la iglesia y los dos salen disparados afuera. Cuando Nancy llega a la escena, Hank ya le había disparado a Christopher en la cabeza, terminando con todo. Al ver el cuerpo de Christopher, Nancy no puede evitar llorar, preguntando por qué todos los encarnados tienen que terminar así. Hank le dice con tristeza que el poder de un encarnado es demasiado grande para una persona. Luego se desploma en el suelo aún herido por el disparo. Nancy corre a ayudarlo, pero pronto es detenida por los resistentes hilos del telaraña. Cain aparece, repitiendo las palabras que dijo Hank al decir que el poder de los encarnados es muy grande, tanto que todo es posible. Hank grita su nombre con rabia y Cain solo se burla preguntándole cómo se siente haber recibido una segunda bala matadioses. A pesar de que Nancy intenta moverse, las telarañas se lo impiden y poco después cae inconsciente por la toxina de una encarnada en cuerpo de araña. Cain entonces dice que solo quería dejarle una invitación, por lo que le deja un sobre con una dirección, diciendo que si promete ir, le devolverá a Nancy. Sin poder evitarlo, Hank colapsa inconscientemente viendo cómo Cain se marcha con Nancy. La noche siguiente, luego de haberse recuperado, Hank no duda en ir a la dirección que indica la invitación. Llega hasta una enorme mansión llena de nobles y personas privilegiadas, quienes pronto dirigen su atención a Cain cuando a este aparece en el lugar. Cain le agradece a sus invitados por estar ahí, asegurando que todos ellos poseen una amplia visión del mundo y concuerdan con sus ideales. Explica que la mayoría del país no es como ellos, siendo engañados por su pequeña felicidad cuando en realidad el gobierno los engaña. Cain impone sus ideas acerca de
de la guerra, logrando volver al sur contra el norte nuevamente, diciendo que la guerra nunca debió terminar. Por supuesto, el público exclama estando de acuerdo con lo que dice, y Kane aclara que no pueden ser unos simples títeres, por lo que necesitan un orden diferente al del gobierno. Explica que para eso sea posible gracias a las contribuciones que todos hicieron, por lo que podrá cumplir sus ideales finalmente. Pronto, una multitud de bestias reencarnadas entra al gran salón de la fiesta, asombrando a todos los invitados. Sin embargo, el salón entero queda en shock cuando uno de los encarnados asesina a un hombre, aplastándolo sin esfuerzo. Ante el silencio del público, aún impactado, Kane sonríe, diciendo que su utilidad termina ese día. Los encarnados no tardan en atacar, matando a cada invitado uno por uno, mientras Hank intenta detenerlos. A pesar de verse rodeado poco después, Hank es salvado por el escuadrón de exterminio encarnizado autorizado por el gobierno Coup de Grace, siendo liderados por Cloud Withers, el hijo del presidente del país, quien al ver a Kane se enoja mucho y da la orden de ataque. Pronto el escuadrón logra hacerle frente a los encarnados, y mientras tanto Cloud se dirige a su hermano Kane Madhouse, asegurándole que lo matará. Sin embargo, segundos después, dos fuertes encarnados lo rodean y empiezan a atacar. Cloud esquiva la mayoría de sus ataques, moviéndose hábilmente con un propulsor jet en su espalda. Mientras Cloud es protegido por su escuadrón, Hank corre hacia Kane con la intención de atacar, pero es bloqueado por los dos encarnados fuertes de antes. Hank empieza a pelear con estos, por lo que Kane grita emocionado, pero poco después es silenciado cuando una bala de cañón abre su estómago. Kane se impacta al ver a quien disparó fue su hermano, Cloud, quien sostiene una bazooka especial mientras lo observa. Hank aprovecha el momento para saltar y lanzar su lanza atravesando su cara por completo, para después liberar una explosión que deja solo la mitad de su cuerpo. Sin embargo, todos logran ver cómo Kane vuelve a la normalidad, curando sus heridas, haciendo honor a ser nombrado el encarnado vampiro, el rey inmortal que se alimenta de sangre. Kane entonces le pide a Hank que se una a él, pero cuando este lo niega, Kane decide usar a Nancy, quien es traída por una de sus cómplices. Apuntando un arma a Nancy, Kane dice que se va a deshacer de todo lo que lo ate, y antes de que Hank pueda correr a rescatarla, es retenido por otro encarnado quien lo obliga a observar la escena. Aún así, Hank usa su forma de hombre lobo y corre hacia Kane, pero es detenido nuevamente por resistentes hilos de telaraña. Kane se ríe de él, le asegura que será justo como la última vez, para después finalmente dispararle a Nancy. Cuando la niña cae, Hank no puede evitar recordar a Elaine, la vez que murió, provocando que este pierda por completo su cordura, justo lo que Kane busca. Sin embargo, Hank pierde el control al punto de convertirse en un lobo completo de gran tamaño, que Kane llama el rey de las bestias. Después del caos, Cloud se entera de que Hank desapareció, al igual que Kane, y poco después se sorprende al ver cómo quedó la ciudad. En poco tiempo, las noticias de la devastación de Whitechurch se esparcen e impactan a la gente. Tiempo después, Kane se encarga de preparar su propia nación contra el norte, llamándolo a Nueva Patria y declarando su independencia. Nancy logra sobrevivir el disparo de bala solo porque dicha bala quedó atrapada en el vestido que estaba usando, que al parecer estaba hecho de una tela creada con el hilo de un encarnado. Luego de recuperarse de un largo interrogatorio, Nancy decide volver a su hogar luego de un largo de 6 meses. Deja flores en la tumba de su padre mientras recuerda todo lo que hizo hasta ese momento, aún no muy segura de lo que quiere hacer con Hank. Luego de haber visto ella misma la carga que llevan los encarnados. Al volver al pueblo, Nancy se sorprende al ver a Lisa, quien también se emociona al verla y le explica que está allí con su escuadrón debido al avistamiento de un encarnado cerca. Al oír esto, Nancy decide acompañar al escuadrón gracias a que Lisa convence al mayor Cloud. Esa noche deciden acampar en el bosque y al poco tiempo escuchan los pesados pasos de un encarnado. Sin embargo, al ver al encarnado, Nancy se aterroriza al ver que se trata de su padre. Sin entender nada, Nancy se acerca peligrosamente solo para notar que su carne está pudriéndose y se cae en pedazos. Aún así, intenta hablarle, tratando inútilmente de hacerlo entrar en razón. Cloud la protege de un inesperado ataque del dragón y poco después el escuadrón abre fuego hacia este. El encarnado, sin ser afectado por las balas, se marcha caminando al bosque sin hacer más. Cloud ordena que no sigan al dragón, ya que con su fuerza de fuego no lograrían hacer nada. Por lo tanto, vuelven al campamento y Cloud empieza a crear una estrategia para eliminar al encarnado. Mientras Nancy espera algo desanimada, Lisa se acerca y le pregunta si le gustaría volver al pueblo. Sin embargo, Nancy le asegura que tienen que enfrentar lo que sea sin huir, ya que eso es lo que querría su padre. Lisa entonces le entrega un pequeño estuche diciendo que en ese caso necesitaría eso. Al revisar el contenido del estuche, Nancy se sorprende al ver 14 balas matadiosas para su rifle. Lisa le asegura que no se sabe qué podría pasar, por lo que es mejor que las tenga por si acaso. Más tarde esa noche, el escuadrón se enfrenta al dragón, pero a pesar de que logran atarlo, este pierde el control y lanza un ataque de que lo deja libre. Cuando el encarnado empieza a correr, caen las incontables trampas que le dejaron, pero al poco tiempo decide irse volando. Al ver que la bestia vuela en dirección al pueblo, Cloud le ordena a Lisa y a Nancy que se encarguen de la evacuación de las personas mientras ellos siguen al dragón. Cloud usa una bazooka con la que logra destruir una de las alas del encarnado, haciendo que este se estrelle contra el suelo. Pronto el encarnado llega al pueblo arrastrándose al ver las vidas
vidas de las personas en peligro, Nancy recuerda a su padre cuando era humano. Lisa se sorprende cuando Nancy corre hasta el dragón y apunta su rifle a este. Nancy finalmente logra entender por qué Hank hace lo que hace, y es para proteger los deseos de todos, de cuando aún eran humanos. Cloud observa desde lejos, sorprendido al ver que Nancy disparando varias balas a la criatura que solía ser su padre. Nancy llora con cada disparo, hasta que por fin logra que este deje de moverse y hace que caiga al suelo. Entre lágrimas, Nancy deja caer su rifle y se sorprende cuando su padre hace un gesto que solía hacer, mostrando un último rastro de humanidad antes de desmoronarse en 1000 pedazos. Después de un poco más de calma, Nancy le dice a Lisa que por fin pudo despedirse de su padre. A pesar de ahora entender lo que hace Hank, no deja de preguntarse si no hay otra forma de salvarlo sin que tengan que morir. Los siguientes días, Nancy viaja con el escuadrón, con permiso de Cloud, quien la dejó ir con ellos sin dudarlo. Luego de un tiempo, Cloud le informa a Nancy que encontraron el rastro de Hank en las montañas centrales. Mientras ellos están en camino, Hank se arrastra por la montaña apenas con fuerzas luego de haber luchado con encarnados, hasta que se encuentra con Roy, el encarnado de Garm, quien lo ataca bruscamente y le pregunta por qué sigue rechazando la invitación de Kane. Roy le dice que le ordenaron matarlo si no lograba convencerlo, pero al ver que Hank no cede, ambos empiezan a pelear. Pero al estar muy débil, Hank lanza un explosivo para distraer a Roy y logra desaparecer de su vista. El escuadrón de Cloud llega a la montaña y Nancy no deja de estar preocupada, pues el objetivo que hay que eliminar se trata de Hank. Cuando empieza a amanecer, Roy deja de perseguir a Hank, ya que no quiere matarlo, sin que este pelee en su forma de hombre lobo primero. Mientras tanto, el escuadrón se encarga de investigar el lugar. Sin embargo, al poco tiempo, Cloud colapsa por fiebre alta sin poder aguantar más. Cuando despierta, Nancy cuida de él y le dice que estuvo dormido toda la tarde. Esto hace que Cloud se levante de golpe, pero Nancy lo calma, diciéndole que ya enviaron escuadrones en todas las direcciones, por lo que no tiene que preocuparse. Horas después, el escuadrón regresa para informar que vieron a Hank Henriette, además de ver también a otro encarnado sin identificar. Luego de una reunión estratégica, el sargento Gerard Corlani se encarga de la misión, luego de convencer a Cloud de quedarse en la cabaña por su condición. Mientras tanto, Roy tortura a Hank a base de golpes, queriendo hacer que este se transforme en hombre lobo, cosa que logra poco después cuando le lleva casi al borde de la muerte, haciendo que Hank recuerde a Nancy, quien para él murió al igual que Elaine. En su forma de hombre lobo y lleno de ira, Hank ataca a Roy sin parar hasta que su ojo se llena de sangre y recuerda el desastre de Whitechurch. Hank entonces deja escapar un grito desgarrador que el escuadrón logra escuchar a lo lejos. Roy se decepciona al ver que Hank vuelve a su forma humana, por lo que azota la cabeza de este contra el suelo repetidas veces. Enojado, al ver que Hank no responde, Roy lo lanza haciendo que caiga cerca de un risco. Sin embargo, justo antes de que Roy acabe con Hank, el escuadrón aparece atacando sin contenerse. Roy ataca de vuelta y esquiva cualquier ataque dirigido hacia él, pero al esquivar el disparo de una bazooka, el cañón hace que el risco en el que está Hank caiga, alarmando a Nancy. Tiempo después, mientras el escuadrón pelea contra Roy, Hank despierta en una cueva junto a Nancy, quien se alivia enormemente al ver que está vivo. Confundido, Hank pregunta dónde está, pero segundos después se sorprende al ver a Nancy frente a él. Luego de que Nancy explica lo que pasó, Hank sonríe aliviado, diciendo que el hecho de que ella esté viva es su única salvación ahora. Con una expresión algo triste, Nancy también le cuenta lo que pasó con su padre en su pueblo, dejando impactado a Hank. Ella confiesa que finalmente pudo entender lo que él probablemente sentía cuando le disparó a su padre y que dice que quería asegurarse de decirle eso si lo volvía a ver. A pesar de eso, Hank duda en que en verdad lo perdonen y se derrumba al pensar en todo lo que hizo, diciendo que para él cumplir el juramento que hicieron, mató a todos los compañeros que solo querían vivir. Al recordar a todos, se pregunta si de verdad tiene derecho a eso. Después de todo, él mismo se está perdiendo cada vez más al usar sus poderes y ya no es más que una bestia ahora. Hank entonces se acerca a Nancy y con un semblante sombrío le pregunta si puede matarlo, ya que al menos quiere morir recordando cómo eran sus compañeros. Impactada, Nancy no logra decirle nada y Hank se sorprende al verla llorar, dándose cuenta de lo que hizo. Por lo tanto, se disculpa con ella para después salir de la cueva, diciendo que tiene que terminar las cosas con Roy. Antes de salir, le dice a Nancy que tiene una petición, y es que no se olvide de ninguno de ellos. Hank sale de la cueva y después de un rato encuentra a Roy, muy debilitado por los ataques del escuadrón. Se acerca a él provocándolo para que se acerque con la intención de activar un explosivo que acabaría con los dos. Sin planes para después, Hank decide terminar todo en ese momento, pero justo antes de acabar con su vida, Hank se sorprende al ver que Nancy se interpone y usa su rifle para acertarle un disparo a Roy. Nancy le dice a Hank que sin duda él es humano y le asegura que si se vuelve una bestia de verdad, ella misma se encargará de matarlo cuando eso pase. Con lágrimas en los ojos, le promete que lo hará mientras aún sea humano para que pueda recordarlos a todos. Nancy dice que este es su juramento, por lo que mientras le dispara a Roy, le pide a Hank que siga cazando a sus compañeros que perdieron su alma mientras aún sean humanos y que sobreviva tanto como pueda. Luego de un momento de gran sorpresa, Hank sonríe, impresionado al ver que Nancy dijo todo eso a pesar de ser solo una niña. Finalmente deja caer la granada y justo cuando Roy se lanza hacia Nancy, Hank se interpone entre ambos, transformándose en hombre lobo para golpearlo con gran fuerza y enviarlo lejos. Poco después, Cloud y su escuadrón llega y observa cómo ambos pelean violentamente hasta que finalmente Hank estrella a Roy contra un árbol, atravesando su pecho con su propio puño, volviendo
a su forma humana, Hank le da fin a la vida de Roy usando una bala matadioses para dispararle. Nancy aparece después a su lado preguntándole cómo era Roy antes, con la intención de poder recordarlo. El tiempo pasa y el coronel Gerald le informa a Cloud que recibieron una orden directa del presidente. El coronel explica que deberían ir a Bolt Creek de inmediato para ayudar con el ataque de la fortaleza de la Nueva Patria, aclarando que también confirmaron ver a Kane Madhouse en el fuerte. A pesar de no estar contento con la decisión, Cloud lleva a Hank a la misión, haciéndolo usar un uniforme de su escuadrón para no levantar sospechas de que es un encarnado. Cuando por fin llegan al frente del ejército norte, son bienvenidos por el coronel Martin Wall, quien dirigía la misión de captura. Este explica que pasaron por mucho antes de llegar a la fortaleza, enviando una unidad de reconocimiento y otros vigías, y aún así no han podido acercarse, ya que apenas se acercan, un francotirador mata a sus hombres a distancia usando tan solo un arco y flechas. Hank entonces habla aclarando de que se trata del encarnado centauro Miles Byron, un francotirador extremadamente hábil y rápido, por lo que si atacan con pequeños números los eliminará con su arco. El coronel se sorprende ante lo bien informado que está el escuadrón de Cloud y le preguntan a Hank qué sería lo mejor para actuar entonces. Hank dice que solo se puede hacer una cosa y propone un asalto nocturno que servirá de carnada para sacarlo, ya que Miles no dudará en salir para causar miedo entre el enemigo. Tal como lo planeó Hank, esa misma noche Miles se acerca al escuadrón, ya que al no poder ver bien de noche se ve obligado a pelear cuerpo a cuerpo. Apenas Miles mata al primer soldado brutalmente, el escuadrón restante se dispersa y huye rápidamente. Miles los persigue mientras se divierte matando a varios soldados en el camino. Hank lo ataca sorpresivamente, su forma de hombre lobo, pero Miles lo bloquea fácilmente. Luego de unos ataques, Hank corre a Miles y lo persigue hasta que cae en una trampa del escuadrón. Pronto Miles es atacado por una lluvia de balas que lo hacen colapsar y ya en el suelo es apuntado por el arma de Hank, pero para sorpresa de todos, Miles se levanta regenerando sus heridas de inmediato y diciendo que se ha hecho mucho más fuerte desde la última guerra. A pesar de que los constantes disparos, Miles se va del lugar como si nada y vuelve al fuerte para hacerle saber al capitán Kane que Hank se encuentra en la zona. Satisfecho, Kane ordena que hagan el siguiente movimiento. La mañana siguiente, los soldados logran construir trincheras y colocar artillería, ya que el encarnado centauro no volvió a atacar. Luego de un día entero de preparación, el ejército está listo para atacar al día siguiente, por lo que después de que el coronel da la orden, Hank y los soldados saltan al campo de batalla hasta el atardecer. Cuando ya no hay enemigo alguno en el campo, Hank se pregunta entonces ¿dónde está Miles? Pero este aparece poco después, atacando despiadadamente a los soldados en los escondites. Miles corre hasta caer en la trampa del escuadrón, que se las arregla para hacerlo caer, dándole la oportunidad a Hank de dejarle un explosivo en el brazo. Sin embargo, poco después, Miles se levanta mientras se ríe con su brazo completamente destrozado, y mientras grita y ríe histéricamente, su brazo vuelve a la normalidad mientras pisa el cadáver de un soldado con diversión. El cabello de Hank se vuelve blanco mientras le dice a Miles que su alma se ha hecho pedazos y en segundos inicia la batalla. El coronel Martin, observando junto a Cloud y los demás soldados, a lo lejos, viendo cómo Hank logra hacerle frente al fuerte encarnado. Cuando por fin Hank logra inmovilizarlo en el suelo, hace una señal hacia el coronel para después apartarse. El coronel entonces da la orden y el ejército abre fuego apuntando a Miles, dejando gran parte de su cuerpo hecho pedazos. Aún así, Miles ríe mientras se regenera diciendo que eso dolió, pero le recuerda a Hank que ya le había dicho que él es inmortal. Hank apunta su arma a Miles y este le dice que dispare completamente confiado. Sin embargo, segundos después, niebla empieza a rodearlo, causando que su cuerpo se deshaga rápida y dolorosamente. Hank se sorprende al ver esto y evita respirar el aire tóxico, recordando que es el mismo efecto que tenía el veneno que Abby usaba. Muchos soldados que mueren al instante, Hank les advierte a los restantes que no toquen la niebla, por lo que rápidamente el resto de soldados se retira. Lisa se aterroriza al ver esto a lo lejos y el coronel Martin se muestra satisfecho diciendo que el plan salió bien. Cloud le exclama enojado, preguntando qué ha sido eso, por lo que el coronel le explica que se trata de una nueva arma creada al investigar el cadáver de Abby, el encarnado Hydra. Aún más enojado, Cloud le dice que ningún método de ataque debería requerir tantos sacrificios, pero el coronel simplemente se defiende diciendo que no están de cacería, sino que es una guerra. Devuelve su atención al campo de batalla, diciendo que desearía que Hank también hubiese quedado atrapado en la niebla. El cuerpo de Miles se despedaza lentamente, causándole mucho dolor. Sin embargo, nunca deja de reír. Hank finalmente termina con su sufrimiento con una bala matadioses y deja el lugar. Mientras tanto, en el campamento militar, una cantidad masiva de soldados muere súbitamente, causando gran conmoción. Un soldado corre a avisar a Cloud, pero su cabeza explota repentinamente frente a él, dejando a ver a Kane detrás. Cloud le exclama con urgencia a Nancy que se esconda, por lo que ella corre sin pensarlo dos veces. El coronel Martin mira despectivamente a Kane, diciendo que tiene mucha confianza al venir en persona. Con una señal, llama una fila de soldados y a pesar de que Cloud intenta decirle que eso no funcionará, el coronel da la orden de abrir fuego. Las balas traspasan a Kane, quien segundos después hace un simple movimiento con su mano y logra matar a la fila de soldados de inmediato. El coronel se enoja, por lo que también le da una orden a los soldados granaderos, pero Kane desaparece repentinamente. Aparece después detrás de un soldado para entonces poseerlo y hacer que este ataque a sus compañeros. En medio del caos, una de las granadas cae, causando una gran explosión que llama la atención a los soldados que intentan tomar el fuerte. Hank le dice al sargento Gerald que le encargara el fuerte para después apresurarse a ir al lugar de la explosión. Preocupado por
por Nancy. Kain asesina al coronel Martin, dándole la dosis de la máxima toxina que este usó para matar a Miles, diciendo que usar eso es jugar sucio. Cloud entonces lo enfrenta con una espada especial que puede hacerle daño, pero Kain pronto intenta poseer a Cloud. Sin embargo, Cloud es salvado por Hank, quien le arranca el brazo a Kain con su lanza y le dispara con su arma. Kain desaparece antes de que la bala lo toque y vuelve a aparecer en otro lugar con su brazo recuperado. Al ver a Cloud en el suelo, Hank le dice a Nancy que se lo lleve de ahí y le pregunta a Kain qué está haciendo ahí. Pronto, Hank se da cuenta de que todo fue una distracción y Kain exclama que pronto harán una alianza con el sur, confesando que él estaba arreglando unas cosas mientras ellos estaban ocupados en el campo de batalla. Cloud dice que eso es imposible, ya que se supone que el sur debería mantenerse neutral, pero Kain le informa que los líderes del sur con los que estaban tratando ahora mismo deben ser cadáveres, lamentando sus decisiones. Impactado, Cloud dice con enojo que eso no es una alianza, sino una invasión. Kain dice que eso cambiará el equilibrio de poder en el mundo, pero Hank le asegura que él lo detendrá. Aún así, Kain intenta explicar que los humanos no son muy diferentes de las bestias. Después de ver lo que le hicieron a Miles, al no llegar a un acuerdo con Hank, ambos empiezan a pelear, y a pesar de que Hank usa su forma de hombre lobo, no logra hacerle daño alguno a Kain, a diferencia de Kain, quien lo hiere fácilmente y lo despista al crear incontables clones del mismo. Mientras la batalla en el fuerte avanza, la fuerza de Hank disminuye y vuelve a su forma humana cuando el sol sale. Kain le da un golpe mortal a Hank y le pide una última vez que se una a él, llamándolo Rey de las Bestias. Al ver a Nancy preocupada a lo lejos, Hank recuerda la vez que ella le dijo que él sigue siendo humano y que tiene que seguir cazando a aquellos compañeros que perdieron su alma. El brillo vuelve a sus ojos cuando recuerda todo, por lo que Hank se levanta con dificultad, pero justo cuando va a caer, Nancy lo atrapa en sus brazos. Hank se enfurece enormemente, diciendo que ella solo es una humana, y al recordar a Elaine, pierde por completo el control. Cuando está a punto de golpear a Nancy, Hank se interpone, bloqueando el ataque con facilidad, usando un nuevo tipo de poder. Su cabello vuelve a brillar en blanco, y por primera vez en el día usa su poder de bestia, un poder arrasador que logra acabar con Kain en pocos segundos. Cuando por fin logra dejar a Kain inconsciente, Hank libera su poder, colapsando al suelo, por lo que Nancy corre hacia él con preocupación. Ambos se sorprenden al escuchar a Kain riendo en el suelo. A pesar de estar destrozado, Kain dice fascinado que el poder del Rey de las Bestias supera el de los encarnados por mucho. Luego se teletransporta detrás de ellos, pero al ver que el norte logró tomar el fuerte, dice que es hora de que se vaya. Kain se despide de ambos, asegurando que los volverá a ver. El norte pudo evitar el inminente ataque a su capital, pero la nación libre de Nueva Patria de Cain Madhouse tomó el control del oeste y el sur, volviéndose la nación más fuerte de Patria. Al saberlo, el presidente de la Unión del Norte de Patria, Richard Withers, declaró el estado de emergencia y llamó a todas las fuerzas de vuelta. Hank y Nancy emprendieron su camino juntos con el objetivo de cumplir sus juramentos. Mientras tanto, como escena final, se muestra a Kain hablando con Elaine, quien se encuentra en un estado de coma en una cápsula. Kain sostiene un mineral de Somnium y le dice a Elaine que finalmente ha llegado el nuevo mundo que alguna vez ella trató de matar. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí, así que comenta la palabra soldado en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.